¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Se alcanzan a ver? El temor de Dios. ¿Por qué el mundo está como está, hermanos? Y conmigo, porque no teme a Dios. Creen que Dios existe, pero creen como los demonios. Aún los demonios dicen que creen que Dios existe, porque lo han visto, y tiemblan. ¿Pero qué? No cambian. ¿No ven? La gente está peor porque ni cree que Dios existe. Y si Dios existe, pues allá está en el cielo, no se preocupa por nosotros. Pero ¿cuántos saben que Dios creó este mundo? ¿Sí? Y Dios le puso leyes. Tú en tu casa tienes leyes, normas. Y si alguien rompe esas normas, ¿qué pasa contigo? Que tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? La leche del refri es para el desayuno de mañana. Y ve el niño con sed y se toma la leche. Y abres el refri en la mañana y no hay leche. ¿Qué pasa? Te molestas. ¿Por qué? ¿Porque no hay leche? No, por la desobediencia de una indicación. Así Dios se molesta cuando su creación, hermano, tú y yo somos una creación de Dios. Y Dios se molesta cuando vamos en contra de sus propias leyes. ¿Por qué? ¿Por qué puso Dios leyes? ¿Alguien me pudiera decir? En estos estudios se vale preguntar, amén. Se vale alzar la mano, estamos para aprender. ¿Por qué Dios puso leyes en la vida? Para beneficio, perdón. Porque es una manera de regir la autoridad sobre nosotros. Amén. Okay. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. No de Dios, sino Dios se agrada, porque Dios está en el cielo. Amén. Pero esas leyes son para nosotros. Vamos a continuar. Una vez le decía a mi sobrina recién convertida, le decía yo, tienes que tener temor de Dios. Y mi hermana, que no conoce, se levanta y dice, no, ¿cómo le vas a tener temor a Dios? Tienes que amar a Dios, dice. A Dios no se le tiene miedo, ella decía. Pero bíblicamente, sí, nos enseña que hay que temer a Dios, pero de una manera reverente. ¿Amén? De una manera de respeto, porque Él es nuestro creador. ¿Sí? Y vemos que mucha gente le tiene miedo, pero el miedo te aparta de Dios. ¿Quién fue la primera persona que le tuvo miedo a Dios? ¿Quién? Ve a tu Biblia, Génesis 3:6, o escúchalo o anótalo. Dios dice que le dijo a Adán, Génesis 3:16 y 17, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas vas a morir. Eva fue tentada, cedió a sus deseos, comió, vino con Adán, y Adán la vio como viva y con la fruta prohibida. Entonces Adán se admiró porque dijo, espérame, no murió, está viva. Entonces Dios nos engañó. ¿Sabes que Dios no engaña? Él va y come y murió su espíritu. ¿Amén? Se separó de Dios. Entonces Dios fue a buscar al hombre. ¿Puedes decirlo? Dios fue a buscar al hombre. El hombre no busca a Dios. Si Dios no hubiera buscado a Adán y Eva, ellos siguieran allá escondidos atrás del monte. ¿Amén? Pero Dios, como lo ama, sabe que sin Dios no iban a poder estar correctamente bien, iban a vivir muertos. Él fue y los buscó y les dijo, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba y dice el 9, dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿qué? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido, apartado de Dios. El miedo a Dios, ¿qué te hace? Te aparta. Hay gente que le dice, vamos a la iglesia. Dice, no, después tiene miedo. Hay gente que es ignorante voluntario. Vamos a leer la Biblia. No, yo prefiero no saber nada. ¿Por qué? Porque saben que si conocen, ya no van a tener excusa de decir no sabía. Es que yo no sabía.
Por eso no quieren leer, estudiar o escuchar y se apartan. Amén. Entonces dice, ¿dónde estás tú? Dice, y él respondió a Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Adán veía a Dios, hermanos, con sus ojos naturales? No. Sí. Adán tenía comunión con Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Pero cuando muere el Espíritu, pierdes la conexión con Dios. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre para volver a activar esa comunión pagando por el pecado. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Y ese miedo de pecar, ¿qué hubiera sucedido? Pequé con Dios, voy a pedirle perdón. No. ¿Qué pasó? Se escondió. Hermano, si Paco es Dios, un ejemplo, él es Paco, para los que no lo conocen, y peco, ofendo a Paco, en vez de que yo vaya y le diga, Paco, perdóname, te ofendí. ¿Qué hago? No le quiero dar la cara. ¿Sí? Ahí viene Paco. Le pedí prestado y no le pagué. Ahí viene Paco. Te escondo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. ¿Sí? Porque se cubrió su desnudez por vergüenza. El pecado te avergüenza y te aparta de Dios. Y hay mucha gente ofendida con Dios y lo menos que quiere es acercarse porque sabe que sus pecados le separan de Dios y tiene miedo. Pero es un miedo incorrecto. El miedo verdadero, es decir, si pequé, yo le tengo miedo a ofenderlo. ¿Y cómo lo ofendí? Entonces voy y me acerco y le pido perdón. Y vuelvo a tener esa comunión con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace el miedo? Me aparta de Dios. No queremos estar apartados de Dios. ¿Amén? Sí, solo luz. Ok. Vemos otro pasaje en Mateo 25. Este es de una parábola. Estamos viendo el miedo, el temor a Dios. Y dice que hubo un hombre que les dio talentos, refiriéndose a Dios. Dios te da a ti talentos, hermano. ¿Sabes cuál es tu talento? Miguelito, apagamos esto, por favor. Tú tienes talentos que Dios te dio para ser usados dentro de la iglesia. ¿Sabes qué talento tienes? Si dices no, es bueno porque te va a dar la curiosidad. Dios te dio algo para servir. Amén. Dios te puso en esta tierra con un propósito bueno. Amén. No para hacerlo malo. Dice, dentro de esos hombres hubo un hombre que por miedo guardó su talento, no lo puso a trabajar y se escondió. Y fue este hombre y les preguntó, a ver, ¿cuántos talentos tienes? Y unos doblaron los talentos. ¿Por qué? Porque los pusieron a trabajar. Pero dice este hombre, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿Lo conocía? Y conmigo no lo conocía. Hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero no viven como Dios manda. Entonces, no conocen a Dios. Saben de Dios, han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Dice, te conocía que eres hombre duro. Sabía que era hombre duro. Que ciegas donde no sembraste, cegar es cosechar. Y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué quería el hombre? Que su talento, ¿qué? Saliera a flote. ¿Ven? Y le entregara buenas cuentas, hermanos. Dios te dio talentos. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de lo que te dio? Que se ha multiplicado y tú le entregues a Él no solo lo que te dio, sino multiplicado. Pero el miedo que te hace, hay gente que una vez me decía una hermana, tengo que leer, tengo que aprender mucho de la Biblia. Ella predicaba, mira cómo el diablo cambia, pero ahora entendió que hay que interpretar la Biblia correctamente, no solo leerla.
y comenzó a estudiar la Biblia y se dio cuenta que le faltaba mucho por aprender. Y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no predico, porque ahora tengo que aprenderme todo eso para entonces hablar de Dios. Digo, no, ya el diablo te hizo un cambio de vida, de vía. No tienes que saberte todo. Lo que sabes, eso enseña. ¿Qué es lo más práctico? Saber que Cristo murió por ti, derramó su sangre por ti, y que si tú que eras alcohólico, drogadicto, tenías problemas depresivos, etcétera, etcétera, vas a Él, te arrepientes de tus pecados, Él viene y cambia. Luego ven a esa persona y dices, oye, ese era alcohólico, ese antes hacía cosas negativas y ahora va a la iglesia. ¿Cómo? Pero a mí se me hace que va a caer. Pero aquel que conoce a Dios, su vida va de victoria en victoria. Amén. Si va de la mano de Dios. Si se suelta de Dios, se hunde como Pedro. Amén. Entonces Dios quiere que nuestros talentos aumenten y que no tengamos ese miedo incorrecto. ¿Sí? Vamos. Proverbios 1:7. Entonces vamos a descubrir cuál es el temor de Dios. Tenemos que ser sabios. Y en Proverbios, ¿quién escribió Proverbios? ¿Quién? Salomón. El rey Salomón, el hijo de David. Y él escribe en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es lo mismo sabiduría que inteligencia. Hay gente muy inteligente. Puede ser humanamente arquitecto, licenciado, el mejor hombre del mundo y no ser sabio. Vivir en pecado, robando, haciendo lo malo delante de Dios. Y eso es ser tonto. Amén. Teniendo su familia, la deja y va a buscar otro. Eso no es correcto delante de Dios. Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Pero ¿qué es el temor a Jehová? Lo vamos a ver. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice Proverbios 8:13 y ahí nos dice qué es el temor a Jehová. Porque luego nos dicen, tienes que tener temor de Dios, pero tú dices, ajá, ¿y cómo? ¿No? O sea, ¿cómo le temo a Dios o de qué se trata? O luego te dicen, busca a Dios. Yo trabajo en un hospital y a la mayoría que esté enfermo le dices, busca a Dios. Pero no le dicen que el único camino para llegar a Dios se llama Jesús. ¿Amén? Yo les digo, busca a Jesús y encontrarás a Dios. ¿Sí? Dice entonces, el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer. ¿Qué es aborrecer, hermanos? Despreciar algo malo, algo que no es correcto. Cuando te empieza a gustar lo malo, ten cuidado, porque no debes de ir de esa manera. Dice, y nos pone ejemplos de qué aborrecer. Dice la soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios, ¿qué hace con el soberbio? Lo mira de lejos. ¿Qué es esto? Lo hace a un lado. Un soberbio no se deja enseñar. ¿Sí? Un soberbio no se deja guiar. Un soberbio no acepta consejos. Y menos si es de su esposa. Acepta de muchos, pero de su esposa ni de sus hijos no. O al revés. Por el orgullo. ¿Sí? Tenemos que ser humildes para hacer lo correcto. ¿Sí? Dice que, te platico algo rápido, iba un pastor con sus hijos y atrás una hija adolescente y se acercó un muchacho a la ventana y les tocó la ventana del carro y puso su cara de dame. Cuando vas a pedir algo hasta pones tu carita de, ¿no? Y te da pena. Y ya el pastor le dio unas monedas. Su hija le dice, ay papá, dice, a mí me daría pena, me daría vergüenza andar pidiendo. Y dice el pastor, hija, a ellos también les da vergüenza, pero se tragan su vergüenza porque necesitan. ¿Y qué hacen? Si necesitas, hermano, trágate la vergüenza.
me cuesta, vea un consejo. Oh, se va a enterar la hermana, y trágate la vergüenza y busca ayuda. Amén. Y recibirás de parte de Dios. Primero ora a Dios, no vayas a ir a consejo a alguien que nada te dice. Dice, y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Qué sería una boca perversa? Alguien que dice maldades, piensa maldades, habla maldades, mentiras, chismes y demás, groserías. Dios aborrece, ¿sí?, a ese tipo de personas. Dice que las aborrece. Amén. Y vuelvo a leer, el temor a Jehová, que es aborrecer el mal. Si el mal es tu amigo, si estás haciendo lo malo, tú no temes a Dios, ¿sí? Tú debes ir del otro lado y verlo de lejos. Si te gusta el pecado, no temes a Dios. Si no lo ves malo, bueno, pero no es malo. Un ejemplo, el robo. Sí, pero nada más me robé 100 pesos. No, mira, hay gente que se roba millones, hermano. Y por nombre, ¿no? Un presidente. No, ¿qué son 100 pesos? Pero el pecado, ¿qué? Es el mismo, delante de Dios. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. En Malaquías, esto es para los que trabajan dentro de la iglesia, esto es para los sacerdotes de la época. Cada texto tenemos que llevarlo al contexto. En Malaquías había sacerdotes que servían al templo, te platico el contexto, y ellos servían a Dios, pero ya se habían acostumbrado, ¿sí? Ya hacían los sacrificios. Un sacrificio era algo santo, puro, porque era hacia Dios. La sangre que se derramaba era algo santo. Imagínate, un pecador iba y llevaba su cordero, iba con los sacerdotes y el cordero pagaba el precio por el pecado, porque el pecado avergüenza, trae culpa, ¿sí? Trae miedo y le abre la puerta a los demonios y trae miseria a la vida de uno, y ahí traes la culpa. Pero ¿sabes qué? Nadie la ve más que tú, ¿sí? Entonces tú vas con el cordero, se lo presentas al sacerdote y el sacerdote degollaba al cordero y derramaba la sangre representando lo que Cristo iba a hacer. Esa sangre representaba el pago del pecado. Amén. O sea, era algo maravilloso. Y cuando tú salías de ahí, hermano, ¿has sido perdonado de algo que has hecho? Se va la culpa. Yo te lo puedo decir. Se va la vergüenza. Tú sientes que la gente te ve y piensa que están hablando de ti. Y ni es cierto. Pero el pecado que traes, te hablan. Manita o manito, quiero hablar contigo. ¿Qué se enteró? No, es que quiero la receta del mole. Gracias. Porque la culpa está. Amén. Pero cuando se va y te dicen, es que tú eras pecador, tú puedes decir, amén, era. Pero por la sangre de Cristo ahora sigo siendo pecador, pero ahora soy redimido por su sangre. Y ya se pagó el precio de ese pecado y hoy yo ya no debo nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y se va eso, hermano. Y tú lo experimentas y tú dices que Dios es como tú. Amén. Dice entonces, lo leo y lo explico. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Un hijo debe de honrar a su padre. ¿Por qué? Porque a través de él naciste, hermano. Sea como sea tu papá, Dios lo puso y a través de él naciste. Y el siervo, en esa época había esclavos, tú los comprabas y ese siervo te pertenecía. Él tenía que hacer lo que tú querías que hiciera porque era tuyo, ¿sí? Entonces dice, el hijo honra al padre y el siervo a su dueño. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu dueño, Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Has visto esos hijos que no honran a los padres? Hasta siente uno feo cuando un hijo ofende a un padre. Ya, vete de aquí. Y el pecado te va consumiendo. Yo cuando pecaba en el alcohol, en las drogas, lo hacía escondidas.
donde nadie me veía. Pero el pecado te va endureciendo tanto que un día me encontré fumando al lado de mi papá. Yo me sentí grande. Ya fumo con el viejo. ¿Por qué? Porque el pecado te endurece. Tú debes de darle honra y respeto al Padre. Amén. Físico y más espiritual. Dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No me temen, dice Jehová de los ejércitos a ustedes, a los sacerdotes, y dice ahí, oh sacerdotes. ¿Para quién era esta palabra? ¿Para quién? Para los sacerdotes. Aquí no entramos nosotros. Me río que sí entramos. Pero era para ellos en el contexto. Amén. Solo para los sacerdotes, los que servían a Dios. Dice que menosprecias mi nombre y dices, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Dios le dio la palabra a Miqueas fue y le dijo, y dice, pero nosotros ¿en qué? ¿Sí? No hemos hecho nada, porque cuando estás en pecado a veces ni cuenta te das. Todos se dan cuenta, menos yo. Y mira en qué le habían ofendido a Dios. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan que no había sido purificado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, los que servían los sacerdotes ponían la mesa, el propiciatorio, todos los sacrificios, ya lo veían como algo normal. Ya iban al templo y ya, y como a cualquier lugar, este lugar es santo. ¿Sabes que este lugar, aunque no sea un templo tal cual, es un patio? ¿Sí? Pero cuando tú invocas a Dios, este lugar deja de ser un patio. Este lugar se vuelve un Betel. Este lugar se vuelve una puerta al cielo. Jesús pocas veces predicó en los templos. ¿Dónde predicaba? En los montes. Pero ahí era la iglesia. ¿Amén? Entonces ellos los menospreciaban. Sigo. Y cuando ofrecisteis el animal, ¿cómo lo ofrecían? Tenía que ser el animal perfecto. Lo ofrecían ciego para el sacrificio. Este tuerto, llévaselo al Señor. ¿Sí? No es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, tengo 10 ovejas. ¿Cuál le doy al Señor? Esa que está mocha. Esa ya. Total, de todos modos la voy a sacrificar, mejor que se la llevo al templo. ¿Amén? Y esa llevaban, hermano, no voy a pedir dinero, porque este texto lo agarran los del Evangelio de la Prosperidad para manipularte y pedirte. Dice, ¿qué billetes traes? Traes el más grande. Ese es para el Señor. Eso es manipulación. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Tu dinero? Dios quiere tu corazón, que tú se lo entregues a Dios. Amén. Pero toman esos pasajes para usarlo incorrectamente. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Es una pregunta retórica que tiene respuesta. ¿No es malo? Sí. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, yo le decía a mi hijo, que te trajeran un regalo, un muñeco, pero roto. Ah, no, dice así, no. ¿Te gustaría, hijo? No. Digo, entonces, cuando le vas a dar algo a Dios, dale lo mejor, tu servicio. ¿Sí? ¿Por qué lo hacían, hermanos? Y conmigo, porque no tenían temor. ¿Sí? Ahora pues, honrad por el favor de Dios para que tengas piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Una pregunta nuevamente. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Suena así medio raro, te lo explico. Dice, ¿quién sirve en las puertas? Sí, estaban los levitas que abrían y cerraban las puertas. ¿Sí? Estaban los que hacían el sacrificio y demás, los que prendían el incienso en el altar. Eso cuando dice que alumbre mi altar, tenían que poner aceite puro, purificado, y mantenerlo encendido las 24 horas. Y ahí estaban las 24 horas. Se iba a acabar el aceite. ¿Qué estaban haciendo ellos?
Y conmigo, sirviendo al Dios del universo. ¿Quién los veía? No hay nadie en el templo, nada más estaba el portero y el sacerdote. ¿Quién lo veía? Humanamente nadie. Sus papás en su casa. Pero Dios estaba bien. Y dice, ¿quién hace esas cosas de balde? O sea, ¿lo hiciste y no valió para nada? No, Dios lo ve. Amén. Si tú hoy agarraste una silla, es para Dios. Si corriste la cortina, ¿para quién lo haces? Porque vinieron más hermanos, gracias a Dios. Amén. Que tú estés consciente que lo que hagas para el servicio, ¿para quién es? Para Dios. Si agarras la escoba, Dios te está mirando. Y Dios se agrada. Y no solo en el templo, en todos lados. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque no temían a Dios. Amén. Mateo 10, 28. Entonces, ¿a quién debemos de temer? A Dios. Amén. El único capaz que puede quitar nuestras vidas es Dios. Jesús estaba hablando esto y la iglesia estaba en temor. Ya en Mateo 10 ya había indicios de que iban a crucificar a Jesús, a sus líderes, ¿sí? Y a Jesús y a sus líderes los iban a perseguir. Entonces Jesús les dice, y no temáis, ¿pero a quién? A los que matan el cuerpo. Hermano, ¿quién puede matar el cuerpo? Tu cuerpo físico. ¿Quién? Cualquier persona humana. ¿Y quién más puede matar el cuerpo? Una bacteria, un virus. ¿Sí? Te escondes de un hombre, pero viene un virus, te estornuda alguien, chao, te agarró. ¿Sí? Y mucha gente vive como en temor, pero tiene más miedo a un virus que a Dios, que lo ve. Porque inclusive si nos contagiásemos de virus, muchos de aquí hemos estado contagiados y la pasamos, ¿no? Y la mayoría dice, casi me moría, ¿no? Estabas a la raya, ¿no? Y sentimos que nos morimos. Muchos ya pedían, tráete el testamento, ya de aquí no paso. Pero ¿qué hizo Dios? Extendió su misericordia por amor. Amén. Y muchos se fueron, pero gloria a Dios, se fueron en Cristo. Está nuestra hermana Luz, aquí están sus hijas. Ella se fue orando a Dios. Señor, si me voy, voy en tus manos. ¿Era perfecta? No, no hay nadie perfecto. ¿Pero qué hacía? Adoraba al Señor. Yo la veía que venía la hermana y llegaba y estaba y oraba. Y Dios, y fue salva porque venía, no porque creyó en el Señor. Amén. Y ahí, en todo lo que pasó, clamó a Dios. Y sé que ella ahorita, ¿cómo está? Mejor que tú y que yo. Descansando, disfrutando. No hay dolor, no hay lágrima, no hay enfermedad. Amén. Y de sus últimas oraciones oró por sus hijos, que sus hijos siguieran en la fe. Amén. Porque quieres ver a aquel que falleció, prepárate para que tú también estés con él. Amén. Dice entonces, no temas a los que matan el cuerpo, te amenazan de muerte. ¿Quién puede decidir si viene la muerte o no? Mas el alma no pueden matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo y mandarlo al infierno. Amén. Pero Dios lo manda porque Él quiere. No. Dios puso leyes y estatutos. Y Dios dijo, si andas en mis caminos, no hay muerte. Si pecas, por consecuencia de ese pecado, hay muerte. Pero si estás en ese pecado, aún así tienes un abogado para que vuelvas a Él
y regreses al camino. Amén. Dice, ¿cuál es el correcto temor hacia alguien? Y me vino la figura, ya no la conseguí. Me vino a mi mente una imagen donde está una señora chaparrita, ¿sí? Y su hijo, un hombrezón, porque crecen los muchachos hoy en día. Tú los ves chiquitos y cuando ves ya están grandes. Y la señora le dice, cálmate muchacho. Y el muchacho se hace así. Y la mamá, ¿qué? Una cosita, ¿no? El muchacho viene, pudiera decir, vete de aquí mamá. Y allá va la mamá rodando. Es una figura. Pero ¿por qué se esconde de la mamá? Por respeto. ¿Amén? Por temor. Ama a su madre. Y él pudiera ponérsela a la mamá, pero él se acuerda de que mamá hizo muchas cosas por ese. Y hoy es grande, pero era una cosita pequeña. Y por temor y amor, respeta a su madre. ¿Amén? Hombres que se ponen contra papá. Por eso a mí me entristece cuando un joven se levanta en contra de sus padres. A ver, ¿qué? No sabes, no temes. Y esta generación de jóvenes no tienen temor de Dios. Y tristemente van a acarrear las consecuencias. ¿Debo tener miedo al juicio, hermanos? Hay un juicio que Dios decretó. La paga del pecado es muerte espiritual y tristemente hay un infierno. ¿Lo has escuchado? Y hoy Dios te lo está diciendo una vez más. Hay un infierno. ¿Sí? Pero ¿para quién es el juicio, el infierno? ¿Para qué? ¿Debo tener miedo al juicio? Di conmigo, el que nada debe, nada teme. Debes temer al juicio de Dios, hermano. Si nada debes, no. Oye, que hay un infierno. Dice que donde la polilla, una larva, se come la piel de las personas que están ahí y no muere y está carcomiendo a alguien que murió. Porque cuando alguien muere, su cuerpo físico vuelve a donde fue tomado, que es a la tierra. ¿Sí? El espíritu de vida vuelve a Dios. El alma es eterna. Dios es un Dios eterno. El alma es eterna. Y hay dos lugares: el cielo o el infierno. Me dice un muchacho, a ver, Martín, ¿y si no es cierto? Le digo, mira, si no es cierto eso, ganamos. ¿Por qué? Porque por ese temor vivimos vidas correctas. Y anduviste bien con tu esposo, bien con tus hijos, trataste de hacerlo mejor con la ayuda de Dios. Si no es cierto, ganamos. Mueres y ya no hay nada. Ya, se acabó todo. No, pues sí. Le digo, y si es cierto, que mueras hoy y abras tus ojos en medio del fuego. ¿Te has quemado, hermano? Con el cerillo, quemando la basura, con el encendedor. El dolor por la eternidad. Y lo más terrible, que no tendrás esperanza. Pero mientras hay vida, hermano, hermana, hay esperanza. Amén. Y por eso fuimos convocados este día, para aprender sobre el temor de Dios, para aprender sobre este tema. ¿Debo tener miedo al juicio? Sí, no. Si no debo nada, si estoy bien con Dios, no. Sí, no me da miedo. Pero si ando mal, hermano, si ando en pecado, si ando chateando con la que no es mi esposa, pero ya aprendí a borrar los mensajes, ya le puse clave, ya no se entera. Pero ¿quién nos ve? Y ahí está la foto, mano. Ya te capturó pantalla de esa conversación y va a aparecer. Amén. Proverbios 1:7, ¿qué dice?
lo que leímos al inicio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y temer a Dios qué es? Aborrecer el mal. ¿Amén? Y más que ya hay ahorita sistemas para rescatar lo borrado del celular. Ya no le voy a dar ideas porque si no... ¿Cómo? ¿A poco, hermano? ¿De veras? Sí, pero se puede borrar, hermano. Pero Dios lo ve. Y hay consecuencias. Y como el pecado siempre sale a la luz, mañana, tarde, el domingo como a las 12 del día, va a salir. Y tú vas a decir, ya van a dar las 12. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Yo le decía a mis hijos, yo quiero más temor, porque el temor va creciendo, vas desarrollándote en ese temor. A veces dice una mala palabra, se te salió, pero cada vez es más acercándote al Señor. ¿Amén? Ve a Isaías, ya para leerlo, concluir y orar. Isaías 55:6. Si yo tengo temor a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes pueden tener temor a Dios, hermano? Solo aquellos que tienen a Cristo en sus vidas. Aquellos que no tienen a Cristo no pueden tener temor de Dios. No es que no quieran, no pueden. Si tú vives con alguien que no tiene a Cristo en su vida, ora para que se convierte. Predícale el evangelio, que sepa que está muerto en pecado, que su espíritu está muerto, que necesita nacer de nuevo. Si no, no teme a Dios porque no está Dios en él, ni cree que existe. ¿Sí me explico? Entonces, si tú vives con alguien, conoces a alguien que no teme a Dios, es porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y tú le dices, cambia, mira, esfuérzate, yo sé que tú puedes. No puede. No está en su naturaleza, no está en él agradar a Dios, no está para agradar sus deseos, su carne, su intelecto, y se vuelve astuto nada más, pero no cambia o astuta. ¿Sí? Si yo no temo a Dios, o aún si estoy en Cristo, pero me falta perfeccionarme en él, dice Isaías 55:6, el profeta Isaías les advierte al pueblo de Israel que se había desviado y les dice, buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras puede ser hallado, hermanos. Hay un tiempo. ¿Sabes cuál será tu tiempo? Acaba de morir una compañera del trabajo, profesionista, se compró su camioneta bien bonita, sacó su departamento, o sea, bien, le estaba yendo muy bien, hermano. De niña conoció al Señor, pero de ahí se apartó y humanamente vivía una vida bien, pero sin Dios. Se enfermó 3 días, fue al hospital y murió. Dice su mamá que se puso a cuentas con Dios, eso esperamos, que le dio ese tiempo. Cuando te enfermas, es ese tiempo de decir, puedes morir. Donde tengas dinero o no, ya no sirve. Tengas una casa grandota, ya no sirve. Me decía una persona, mira, ni de mi casa me acordaba. Yo estaba enfermo, yo no me acordaba de nada. Yo solo le decía al Señor, Señor, ayúdame, perdóname. La enfermedad tiene un propósito. Hay gente que muere sin enfermarse. Un accidente, un infarto. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Señor, ayúdame. Ayer en la noche me mandó un mensaje una joven que le predicamos hace tiempo. Me dice, me volví a apartar del Señor. Esa jovencita, te comparto su testimonio porque no la conoces ni está aquí. Esa joven me decía, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho. Tú no sabes, dice, Dios no me puede perdonar. Era una jovencita de 15 años. Dios no me puede perdonar. Un tío, un amigo de la familia la sedujo porque se iba a ir a trabajar. Se la llevó a Ciudad Juárez. ¿Y a qué crees que la puso a trabajar? En la prostitución.
regresó, se escapó, como al año se escapó, llega a su casa con la sorpresa de que su propia mamá le dice: hija, ya aprendiste el oficio, bueno, pues ahora no me vienes a la casa si no me traes dinero. La misma mamá estaba coludida y vivió una vida de esa manera, y me dice: tú no sabes. Y yo no sabía. Ya después confesó su pecado, y le decía yo conforme a la palabra: si tu pecado fuere como la grana es como la granada, con muchas bolitas, muchos pecados, rojo, pero si tú te arrepientes, le digo, y vuelves a Él, Dios tendrá misericordia. Y se arrepintió y comenzó en el Evangelio. De ahí se apartó, y anoche me manda un mensaje, me dice: quiero volver. Yo me alegré. Pero ¿sabes quién se alegró más? Dios. Dios se alegró más. Yo estaba ahí diciéndole: pero ¿cómo oro? Tú solo habla. ¿Qué le digo a Dios? Tú solo ve a Él. Pide: Señor, perdóname. Las palabras fluirán. No hay una oración específica. Es un corazón contrito y humillado, y Él lo recibirá si nos arrepentimos. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Y dice: deje el impío su camino. Hermano, ¿qué es un impío? Hay tres tipos de personas en la vida: el pecador, el impío y el cristiano. ¿Quién es un pecador? Di conmigo: un pecador. Todos, si pueden. Un pecador es el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios. Un impío Impío es el que conoce es el que conoce y sigue pecando. y sigue pecando. Dice: deje el impío. Alguien que conoce e insiste en pecar. Pero hasta el impío tiene Dios misericordia. No, él ya conoce. Me decía un pastor: ¿qué le predico a este hombre? Ya se sabe la Biblia, ya está predicada. ¿Qué le digo? Que se arrepienta. Nada, lo mismo. Que se arrepienta, que busque a Dios, y Dios tiene misericordia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque el pecado comienza en la mente. Antes que tú peques, ya Satanás trabajó ahí. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Amén. Y la iglesia debe de ser una luz que alumbre, que dé ejemplo a aquellos que no conocen al Señor. Y cuando salimos de este lugar, esa luz va a cada lugar. En cada hogar se enciende una luz. Y esa luz debe de alumbrar, dar calor, traer vida a ese hogar. Amén. Si los demás no quieren cambiar, es para ti. Amén. Yo quiero que aquí esté mi esposo, mi esposa. Empieza tú. Yo quiero que él cambie. Tú alumbra. Y Dios hará conforme él haga su voluntad. Amén. ¿Qué dice entonces? Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Si estamos vivos hoy, hermanos, es porque Él quiere que tú le busques. Él anhela que tú y yo le busquemos y le adoremos. Amén. ¿Qué debemos de tener? Para concluir, temor de Dios. ¿Sabes que Dios te ve? Sí, aquí. Amén. A veces sabemos, Dios me ve, sí, pero yo debo de estar consciente que en cada etapa de mi vida Dios me está viendo, tiene comunión, Dios se revela a mi vida. Recién que me convertí, yo tenía muchos problemas de depresión. El diablo me engañó que nadie me quería. Sí. Dice: nadie me quiere, y te la crees, hermano. Yo creía que no, mis papás no me querían, yo le creía al enemigo. Cuando me convierto al Señor, comienza ese amor en mí. ¿Sí?
y se te comienza a revelar. Recuerdo que iba a la escuela rumbo a Cuaxa, yo iba en el camión, iba sentado, mi lugar vacío, y todos los lugares del camión se llenaron. Y había gente parada, pero en mi lugar nadie se sentó. Y yo ya era cristiano, pero todavía era más almático, o sea, más en las emociones. Y le digo, mira, nadie se quiso sentar conmigo. Y así sentí de parte del Señor que me dijo, es que yo voy aquí, a tu lado. Me puse a llorar. Todas las matas me fui llorando. Porque Él se te comienza a revelar, hermano. Cuando tú vas a hacer lo malo, Él te dice, hey, estoy bien. Hey, no alces la voz. No digas nada. Está acostumbrada a que siempre le contestas, te quedas callado. No me contestó. ¿Qué Dios? Hablando, haciendo la obra en secreto, en tu corazón. Solo Él lo puede hacer. Amén. Él tiene el poder para hacerlo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que termino con esta pregunta, hermano, ¿temes a Dios? Me la hago a mí. Martín, ¿temes a Dios? Yo, ¿qué te puedo contestar honestamente? Me falta temer más a Dios en algunas áreas de mi vida. Que esta noche tú le digas, Señor, yo no solo quiero hacerlo por temor, sino ¿por qué? Por amor, por comunión, por no miedo al juicio, sino porque te amo. ¿Por qué el hombre le es fiel a su esposa? Porque la ama, porque quiere estar con ella, porque la cuida, porque ese amor es más grande, que aunque vea una mujer más bella que su mujer, dice, amo más a mi esposa. Pero está más bonita, tiene hasta más dinero, es más, es licenciada. Sí, pero eso no me importa, yo amo a mi chaparrita. La chaparrita y es rebecona, pero yo la amo. No hablo de mi esposa no está chaparrita. Por eso le temo, porque está más grande. No es cierto. Es por Dios. Amén. Ahí en tu lugar cierra tus ojos, hermano. Y con tus propias palabras pudieras decirle, Señor, enséñame a temer. Y más que nada, amarte. Si tú no le conoces esta noche, pudieras decirle, Señor, quiero conocer. Me has dado la oportunidad de la vida, de este día, aún de la muerte me has librado, no solo una vez, muchas veces. Y esta noche, hoy me acerco a ti con tus palabras, hermano. Olvídate del que está a tu lado. Con tus propias palabras, díselo, Señor, aquí estoy una vez más. Ayúdame, papá. Guíame. Perdóname. Si he sido necio, necia, si he sido soberbio, si no he querido buscarte, no he podido, no encuentro la salida, lo que tú tengas en tu corazón, dile, Señor, ayúdame. Te lo pido, no soy digno de ti. Nadie es digno. Aquí estamos, mi Dios. Presento a tu iglesia delante de ti, Señor. Mira sus oraciones, mira sus peticiones. Mira cómo están, Señor. Mira cómo está su hogar. Mira cómo está su familia. Mira cómo está su corazón, que nadie lo conoce, pero tú lo conoces. Mira el vacío que hay en su corazón, papito. Ayúdale, Señor, que Él vuelva a ti, que tú llenes su ser, que tú llenes su vida, que tú llenes su alma y que tú transformes su corazón. Te lo pedimos esta noche, Señor. Te lo pedimos una vez más como iglesia. Que tú obres conforme a tus muchas misericordias, mi Dios. Padre, ahora oramos por aquellos que no te temen. Puedes cambiar tu oración y orar por aquellos que, no sé si es tu esposo, tu esposa, tus hijos que no temen a Dios. Por un vecino, por una vecina, por alguien de la ciudad, por gente perversa que no teme a Dios, mata, secuestra,
Vamos a orar por eso, iglesia. Padre, oramos, Dios. Y te pedimos por esas personas que no te conocen, esta generación que no te teme, ese joven, si es por nombre, ponle nombre, hermano. Y le oro por esta persona, que cambie su vida, que cambie su corazón, que tú te muestres a ella y transformes su ser. Te lo pedimos esta noche, Señor, por nuestra ciudad, por nuestra familia. El mundo se está corrompiendo, pero solamente el temor a ti, el amor a ti, puede echar fuera el temor y pueda transformar las vidas de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre.